Buenos días, profesor, compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles sobre un tema muy importante dentro de la lógica jurídica y la filosofía del derecho. Me refiero a la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo, tal y como lo entendían los sofistas, y su relación con los conceptos physis y nomos, que significan naturaleza y convención. Para entender este tema, primero debemos ponernos en contexto. Debemos ubicarnos en el contexto histórico. Pues en el siglo V a.C., la vida cultural de Grecia se concentraba en Atenas. Y era una época en la que la democracia permitía que todos los ciudadanos participaran en decisiones públicas. Y para ello era muy necesario y muy importante saber hablar bien, convencer y argumentar. En ese contexto aparecieron los sofistas, que eran maestros de oratoria, retórica y argumentación. Su nombre de estos sofistas deriva del griego sofía, que significa sabiduría. Por eso se los llamaba sabios. Ellos enseñaban a los ciudadanos a defender sus ideas ante la asamblea o los tribunales, cobrando por sus clases. Pero más allá de la oratoria, los sofistas también plantearon reflexiones filosóficas profundas sobre la verdad, la moral y el derecho. Y dentro de esas reflexiones surge justamente la diferencia entre lo que es natural, o sea, lo physis, y lo que es convencional, el nomos. Los sofistas se preguntaban si las leyes, las costumbres y las normas que rigen a la vida humana provienen de la naturaleza o si son una creación del ser humano. Desde ahí surge un gran debate entre physis y nomos. Physis en griego significa naturaleza, representa lo que existe por sí mismo, lo que es eterno y lo que es necesario y universal. Por otro lado, nomos significa ley, convención humana, es decir, lo que el hombre crea mediante acuerdos, costumbres o imposiciones sociales. Entonces, para los sofistas, el conflicto estaba en determinar si el origen del derecho era natural o producto de la convención humana. Entre los sofistas más destacados tenemos a Pitágoras, Gorgias, Hipías, Antifonte, Calícles y Glaucón. Cada uno de ellos dio su punto de vista sobre este tema. Pues Pitágoras de Abdera era uno de los más famosos, que sostenía el principio del relativismo resumido en una frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Esto significa que no existe una verdad absoluta, sino que todo depende del punto de vista del ser humano. Porque lo que es justo o verdadero para uno puede no serlo para el otro. Por eso Pitágoras decía que las leyes, las costumbres y las normas son convencionales, porque varían según el tiempo, la cultura o el momento histórico. Y es por ello también que se denomina que el derecho es cambiante y es adaptable a cada contexto, a cada momento en que se está viviendo. Por ejemplo, lo que para un país puede ser moralmente correcto, en otro puede considerarse malo, porque varía según la sociedad, la cultura o el momento histórico. Por ejemplo, saludar con un beso, o tener varias esposas, o adorar a varios dioses, son cosas que dependen del nomos, es decir, de la convención humana y del momento o de la cultura. Luego tenemos a Hipías de Élide, quien él diferenciaba claramente entre la physis y el nomos. Para él la naturaleza ha hecho a todos los hombres iguales y nos ha destinado a vivir en paz y en concordia. Sin embargo, el nomos, que representa las leyes humanas, muchas de las veces rompe esa armonía natural, generando desigualdad, conflicto o injusticias. Por eso Hipías, él consideraba que las leyes naturales eran universales
y válidas para todos, mientras que las leyes positivas, es decir, las que crea el Estado, son convencionales, pueden cambiar o incluso ser injustas. Otro sofista que tenemos también fue Antifonte de Atenas. Decía algo muy parecido. Sostenía que las leyes de la naturaleza son permanentes y verdaderas, mientras que las leyes del hombre son variables y artificiales. Por ejemplo, la ley positiva puede permitir la esclavitud, pero eso va contra la naturaleza humana, porque todos somos iguales por naturaleza. Va en contra de la igualdad. Así Antifonte defendía la idea del derecho natural que está por encima del derecho positivo. Luego tenemos a Calícles de Atenas. Él tenía una postura más radical. Él afirmaba que por naturaleza el fuerte debe dominar al débil, tal como ocurre en el mundo animal. Un león se come a una cebra porque es más fuerte. Sin embargo, que las leyes humanas, decía, o sea, el nomos, buscan limitar ese poder natural que tiene una persona fuerte, protegiendo al débil. Por lo tanto, Calícles veía el derecho positivo como una forma de frenar a la ley natural del más fuerte. Por último, tenemos a Glaucón de Atenas. Este sofista pues sostenía que las leyes no surgen de un instinto natural de cooperación, sino que son creadas artificialmente, hechas por los hombres para evitar que nos destruyamos unos a otros. Él decía que por naturaleza el ser humano tiende a actuar por interés o egoísmo, y que las leyes la inventaron para imponer un orden y permitir la convivencia entre personas. Esta postura se llama convencionalismo, lo que sostiene la moral. El Estado y los derechos son productos de acuerdos humanos y no de naturaleza. En resumen, para los sofistas, el derecho natural estaba basado en principios universales que provienen de la naturaleza humana. Vienen dados ya en nuestra naturaleza humana. Los valores. O sea, el derecho está relacionado con los valores, la ética, la moral. Como por ejemplo la vida, la igualdad o la libertad. Mientras que el derecho positivo es el conjunto de normas creadas por los hombres. ¿Ya? Lo que puede cambiar según el tiempo, el lugar o las circunstancias. O por otro lado, que todas estas leyes, este derecho natural que se basa en principios universales, ya está codificado o ya está escrito. Y que estos pues pueden cambiar dependiendo el tiempo, el momento o el espacio en que nosotros nos encontremos o estemos viviendo, o en la época que estemos viviendo. De esta manera, los sofistas fueron primeros en poner sobre la mesa una gran pregunta que todavía hoy se discute en el derecho. Y es la siguiente: ¿las leyes son justas porque reflejan la naturaleza humana o son justas simplemente porque el Estado las impone? Entonces, esa es la gran pregunta que ellos han dejado y que hasta ahora pues se discute en el derecho. Y para cerrar, quiero mencionar o decirles que los sofistas introdujeron un debate fundamental para la historia del pensamiento jurídico: la oposición entre la physis y el nomos, o dicho en otros términos, entre el derecho natural y el derecho positivo. Para ellos, el derecho natural consideraban el derecho natural es eterno y creado, eterno, necesario y universal, porque proviene de la naturaleza y de la razón humana. Mientras que el derecho positivo es creado por el hombre, es relativo, cambia con el tiempo, con las culturas, con las circunstancias o en la época que se esté viviendo. Y gracias a estas ideas, los sofistas abrieron el camino para que después filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles continuaran reflexionando sobre la justicia y la moral. Y aunque muchos criticaron el relativismo sofista, su pensamiento permitió entender que las leyes
no siempre son absolutas, sino que pueden cuestionarse desde la razón y desde la naturaleza humana. Bien, hasta aquí ha sido todo el video. Espero que los haya servido esta información y pues muchas gracias a todos. No olvides suscribirte y activar la campanita para que así puedas ver los siguientes videos que lo compartimos compartimos nuestros conocimientos adquiridos en el curso de lógica jurídica. Bye, hasta el próximo video.